Esta semana, más allá de lo que decía Diego, que vamos a hablar un ratito del rugby, está la historia de lo que ha pasado con Celarrayán, cómo sigue la situación y lo que pasa en Civi con Bebelo Reynoso, que al menos desde Civi indican que ya Talleres ha sido notificado por el TAS, ¿no? Sobre qué tiene que hacer, porque reclaman $800.000. Lo tengo a Marcelo Vicellares. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía y gracias por atendernos como cada miércoles en tu columna aquí en el show. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Ricardo, Diego? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo viene la historia esta semana? Le decía yo recién en la presentación, ¿no? Un poco la historia esta de Bebelo Reynoso y Civi, que parece la historia sin fin, pero que en algún punto esto se va empezando a esclarecer. Bueno, sí, nos hemos enterado ayer, hoy, de que la presentación ante el TAS por parte de Civi a través de su abogado ya está efectuada. Bueno, a ver, es el inicio de un expediente que ya ha llegado al máximo órgano jurisdiccional en el deporte, lo que hablábamos un poco la semana pasada sobre algunos otros reclamos puntuales. Y bueno, hay que esperar a ver, seguramente a Talleres le van a correr traslado con esa notificación y ahí Talleres tendrá la posibilidad de defenderse. ¿Cómo es la historia? Porque Celarrayán, por ejemplo, la FIFA le da la razón a Belgrano y Tigres decide ir al TAS. Digamos, Civi va al TAS sin fallo de la FIFA, ¿sería así? Bueno, acá seguramente yo no he tenido acceso al contrato o al convenio que han firmado lógicamente entre Civi y Talleres. Pero lógicamente que si nos estamos enterando de que la presentación se ha hecho en Delta es porque seguramente hay una cláusula dentro de ese convenio que prevé que justamente ante cualquier diferencia se recurra directamente al TAS. Bien. En San Lorenzo también, Marcelo, sucedió esto, ¿no? Lo que nos contabas vos, que se intentó arreglar por fuera de esa ida al TAS, pero ahora el club chileno dice que la oferta de San Lorenzo ha sido prácticamente inaceptable, entonces continúa con su situación legal. Es lo que nos puede pasar en Córdoba con Tigres, ¿no? y Belgrano. Claro, efectivamente. La semana pasada hablamos un poco de esto. O sea, a ver, existe siempre la posibilidad que, aún llegando al TAS, las partes lógicamente acuerden mediante un convenio. Ese convenio tiene que ser lógicamente sometido a un nuevo laudo para que se homologue lo que sería acá. Pero si esas partes no llegan a un acuerdo, el trámite del TAS tiene que continuar. Normalmente el TAS está demorando aproximadamente menos de un año en tener una resolución. Bueno, y pasando a otro tema, se presentó la semana pasada, se aprobó esta semana esto de las normativas que FIFA le daba a cada uno de su fútbol para la apertura de los libros de pase. Y claramente esto va a traer un problema, en realidad que es difícil de entender, ¿no? Porque se abre el libro de pase, nosotros terminamos algunos campeonatos, los otros campeonatos se terminaron, pero se continúa, no se sabe cuándo se juega. ¿Cómo hacemos con el mercado de pase? Bueno, es una suma de improvisaciones, como ustedes bien lo marcan, ¿no? O sea, ustedes vean que la semana pasada la AFA, ante una recomendación de la FIFA, que vale la aclaración, es una recomendación general a todas las federaciones del mundo, no solamente para la AFA, sobre esa recomendación la AFA decide la apertura del mercado de pases a partir del 1 de julio. Ustedes saben muy bien que entre los dos periodos de mercado de pases que existen al año, la ventana nunca puede superar más de las 16 semanas. Pero lo llamativo, más allá de esta acotación, es lo siguiente. Si uno lee detenidamente esa resolución de la AFA, habla de una postergación del campeonato. Utiliza esa palabra textualmente, de postergación. Entonces, la verdad es que uno no termina de entender. O sea, Porque ¿terminó si la allá por temporada o se postergó? Claro, porque allá por fines de abril todos nos enterábamos de que la temporada había finalizado y ya lo hemos sostenido, de que si lógicamente finaliza la temporada, finaliza el torneo. Ahora, con esta resolución creo que sí, se sigue ingresando en mayor incertidumbre porque habla de una postergación del torneo. O sea que claramente la AFA no opina lo que opinamos nosotros, o sea que una cosa es la temporada y que otra cosa es el torneo. En este sentido, me parece que además empieza a jugar otro factor, que es el factor de los jugadores que se incorporen a partir del 1 de julio. ¿Para qué torneo van a jugar? Van a jugar para el torneo que se va a hacer
si Dios quiere, en septiembre o octubre, cuando las autoridades sanitarias lo permiten, o esas incorporaciones van a ser para la temporada 2020-2021 que empieza en enero. No se sabe. La verdad que es un tema. También el tema es importante, digo, a ver, quiero tratar de pensar, ¿no? Que esta apertura se haya realizado así en el fútbol argentino para lo que sea venta. Y ahí entra la duda. Vos podés vender, por más que no se abra el mercado de pase tuyo, o sea, si no se va a abrir el mercado de pase argentino, no sé, algún jugador que estuviera por quedar El caso de libre, Nahuel Bustos, que decíamos el otro día. Ponele. Y vos lo podés vender por más que no se abra el mercado argentino, o sí se tenía que abrir el mercado de Bueno, fútbol. ustedes saben muy bien que el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores de la FIFA prevé que 6 meses antes de la finalización de un contrato, un jugador ya pueda ser adquirido por otra institución. Es el caso de Lucas Acosta. Tal cual. Lucas Acosta ya hace más de 6 meses que arregló con Lanús. Que tiene firmado un acuerdo con Lanús. ¿Me explico? Este mercado de pases, lógicamente, se abre por la situación, en primer lugar, económica de las instituciones, que necesitan de alguna forma tener un ingreso, y también, lógicamente, está pensado en beneficio de los jugadores. El problema es que la incertidumbre es muy grande. ¿Por qué? Porque no se termina de aclarar en la resolución. Insisto, la institución que incorpore un jugador a partir del 1 de julio, ¿para qué torneo va a jugar? Lo lógico sería que si se va a jugar un reducido, no sabemos qué, todo jugador que se incorpore a partir del 1 de julio se incorpore para jugar la temporada 2020-2021, porque si no, de lo contrario, nos vamos a encontrar con planteles que se han reforzado al inicio de la temporada de una forma y que van a terminar jugando la misma temporada, la misma competencia con otro plantel, lo que se produciría claramente una desigualdad de competencia entre los clubes. Claramente esto es importante para la Primera B Nacional, ¿no? O la Primera Nacional, pero digo, en esto de la Primera Nacional también sucede lo contrario. San Martín de San Juan dejó 70% de su plantel sin contrato, o sea, es un plantel que no iba a ser el mismo tampoco el que iba a jugar. En el caso de Córdoba, por ejemplo, ya sabemos que Lucas Apaolaza vuelve a Estudiantes de La Plata, no va a formar parte de instituto. Belgrano todavía no definió sus jugadores. Estudiantes de Río Cuarto sí definió con esa cláusula que tenía Ortigosa de que va a continuar, y a partir de Ortigosa decidió que todos los vencimientos que tenía el 30 de junio van a continuar en Estudiantes. Pero bueno, sucede de los dos lados, ¿no? Del que puede incorporar y también del que no tiene un mango y la tiene que remar con lo que tenga. Por supuesto que sí, y eso es sumamente atendible, pero por eso es sumamente importante, imperioso, y creo que las instituciones se están planteando, o se lo están planteando la autoridad de AFA en este sentido. A ver, definamos en forma urgente cómo se va a jugar en todas las categorías del ascenso, no solamente la Primera Nacional, sino que también es el Federal A, es la Primera B Metropolitana, la Primera C y la Primera D. ¿Cómo se va a jugar ese reducido? Porque además tenemos otra cosa. El reloj no está corriendo, y el reloj tiene una fecha de vencimiento que es el 30 de junio. Esa es la fecha de vencimiento. ¿Cómo está la cuestión del derecho deportivo? Digamos, lo que el hincha común, digo, no se ofenda, Marce, el escritorio para San Martín de Tucumán. Yo creo que como está planteada la situación, el escritorio es favorable para San Martín de Tucumán. Yo creo que es favorable. Avanza, día a día avanza, digamos, en su objetivo de descender. Sí, claramente. A partir del momento que ellos contratan a un abogado para que le haga una presentación ante el TAS, es porque previamente se han asesorado, ya hay 2, 3 letrados muy reconocidos que están dispuestos a presentarse a través de una figura jurídica que se llama amigo del tribunal. ¿Qué significa esto? Es la posibilidad de que personas reconocidas se presenten con un dictamen, para que ustedes lo entiendan. Ese dictamen es una opinión jurídica que no es vinculante, o sea, que no es obligatoria para el tribunal, pero que de alguna otra forma apoyan la posición de San Martín de Tucumán. Y creo que el basamento de la posición de San Martín de Tucumán está dado en una cosa muy concreta. El artículo 85 del reglamento de AFA, del estatuto de AFA, prevé que las situaciones de fuerza mayor como las que estamos viviendo sean resueltas por el comité ejecutivo, y utiliza 2 palabras: en forma justa y equitativa. Y acá la resolución de la AFA, creo que a mi modo de entender, comete un error, porque dice: señores, no va a haber descensos para la temporada que viene, para la actual temporada,
pero los ascensos de las categorías se van a disputar a través de un campeonato. Injusto Entonces, e inequitativo. Injusto e inequitativo. Lo justo hubiera sido, a mi humilde entender, pero lógicamente acá no solamente juegan cuestiones deportivas, sino que otros intereses, lo lógico hubiera sido de que no haya descensos y que tampoco haya ascensos. Tal cual. Marce, te mandamos un fuerte abrazo, gracias como cada miércoles. La verdad que nos das luz a un montón de cuestiones que nos cuestan decodificar, y como siempre lo decimos, así que un placer contar con vos cada miércoles aquí en el show. Abrazo grande. Ahí está, Marcelo Vicelar es el abogado especialista en Derecho Deportivo que nos tiene permanentemente informados, Diego, la verdad que es muy interesante la visión y cómo explicaba, por ejemplo, esta situación de San Martín Tucumán, ¿no? Que tiene todas las del escritorio, como se dice en el mundo del fútbol, de lograr el objetivo del ascenso peleándolo con sus abogados. Sí, el tema es cuánto demora el TAS en resolver, si lo resuelven antes, porque hoy está Tobillino llevando adelante las negociaciones de la Asociación del Fútbol Argentino para que se bajaran un poco las aguas. Entonces digo, ¿cuánto demora? Porque claro, vos vas al TAS y si el TAS determina, no sé, caso Estudiantes. Bueno, la final Boca River, como 2 años después. Por eso, y Estudiantes de La Plata ahora está reclamando un partido de hace 5 años que se lo tienen que dar por ganado porque una mala inclusión. Entonces, si el TAS demora, ¿qué le va a dar el ascenso dentro de 2 años a San Martín de Tucumán? Sí, hay que ver. Entonces es todo un tema. Lo que pasa es que también hay una cuestión económica, Diego, porque lo que reclamaba en su momento pero Boca si en la son 2 años final, después. claro, pero lo que Boca reclamaba en la final de River, ya en algún punto cuando fue el fallo, no era solo la cuestión deportiva de la Copa, el título o el viaje al Mundial de Clubes, sino era todo el dinero que vos perdías en el mientras tanto. Digamos, vos tendrías, vamos a un ejemplo, que si vos, lo que vos planteaste... O sea, para el hincha que reclama de Tucumán, lo único que le interesa a Tucumán es La Plata, entonces no. No, es que pero es parte, lo habla siempre la industria del fútbol y del negocio, entonces, digamos, tampoco nos rasguemos la vestidura. Entonces... Digo, el directivo de San Martín de Tucumán dice... Vos no me das el ascenso que yo me merezco por reglamento, por los artículos de AFA. Por reglamento no hay ninguna final jugada. San Martín de Tucumán se podría haber comido 7 contra el que jugara la final. Está bien, pero digamos, hay una final de temporada y hay lo explicaba recién Marcelo. Digo, me parece que a partir de esta posición, ¿no? San Martín dice, si vos me das el ascenso acá 2 años, que es lo que vos planteás, San Martín te dice, che, durante 2 años yo merecía cobrar de derecho de televisión, no sé, 20 palos contra 3 de la Primera Nacional. Pero Ricky, en la especulación se podría abrir el descenso. Por eso es un tema muy complejo que es, no es de como mínimo un año tendría que haber jugado en primera, como mínimo. Entonces, pero no es del común denominador de lo que nosotros pensemos y opinemos, es mucho más complejo, mucho más largo, y yo hoy te lo firmo, San Martín arregla con la Asociación del Fútbol Argentino de alguna otra forma. De alguna otra forma se va a arreglar esto, no va a llegar al TAS, porque no le sirve a ninguno que llegue al TAS. Entonces se va a terminar arreglando porque es 1 contra 50 clubes. Entonces igual, no es tan simple. Igual va a ser muy interesante ver el final de esta novela, porque puede marcar un antes y un después. Entonces, es como todo, ¿no? AFA no va a querer doblar el brazo, no le va a querer dar el ascenso, va a ver cómo puede hacer para convencer a San Martín de evitar esta historia muy interesante. Se lo dará y buscará otra forma, pero a ver, hay que seguir esperando lo que sucede, porque en el medio de todo igual esto... Igual si se lo da al presidente de San Martín hay que hacerlo un monumento, ¿eh? Pero en el medio de todo esto, hay una pandemia con coronavirus en donde se está muriendo gente. Entonces, ante toda esta situación, Pero el problema son los que se aprovechan de eso, Diego. Bueno, claro. por eso mismo, sí, ante toda obvio. esta situación hay que entender de que la decisión del fútbol argentino no es caprichosa porque sí. O sea, se tuvo que frenar el fútbol porque nadie sabe qué va a pasar. Insisto, nosotros en Córdoba no tenemos el mismo problema que tiene Buenos Aires. ¿Podríamos jugar al fútbol en Buenos Aires? No podemos jugar al fútbol en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo haría San Martín de Tucumán para jugar la B Nacional que tiene que jugar? ¿Cómo lo haría? Entonces hay que darle el ascenso. Entonces, digo, en esto de que sea equitativo para todo el mundo, tendrían que haber abierto todas las empresas, en Buenos Aires también, porque en Córdoba la abrimos. Estamos hablando particularmente del fútbol y de un estatuto de la AFA. Y el estatuto de la AFA establece una cosa. No sé las empresas, digo. Ha habido DNU del gobierno, en el cual estamos en desacuerdo en un montón de cosas, porque hubo que hacer algo nuevo por esta pandemia. Entonces no son decisiones que a todos nos guste. La de San Martín de Tucumán, claro, a San Martín de Tucumán no le gusta. Estudiante que estaba ahí, y estudiante tiene que aceptar, y su presidente dice, yo tengo que aceptar, ¿y qué me voy a poner en el escritorio? Porque también estudiante hubiera sido beneficiado, y podría haber estado beneficiado en esto. Es un tema que no es para vivos, eso es lo que yo sigo insistiendo. Por eso mismo, creo que en algún aspecto los de primera fueron bastante vivos.